Buen día, queridos hermanos y queridas hermanas. Quiero darles la bienvenida a su clase de predicación expositiva. Bendecido jueves 31 de marzo. Finalmente llegó fin de mes, hermanos. Parece que marzo tenía como 80 días, pero gracias a Dios llegó el fin de mes. Yo siempre digo, si no fuera por los días en que cobro mi salario y los días que doy clases con mis alumnos, la vida sería muy aburrida. Así que bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, porque nos permite estar juntos y bueno, vamos a trabajar en la materia. Y antes de eso vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Así es que quiero preguntarle si alguien quiere activar su micrófono y quiere orar a Dios. ¿Alguien quiere presentarnos a Dios delante, nos puede presentar delante de Dios en oración? Sí, Mario, por favor. Señor, estamos aquí ante tu presencia para pedirte que tú estés abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos aprender más de ti. Te pido que esta clase sea de provecho para todos nosotros y que nos siga dando herramientas para así ser mejores siervos tuyos. Te doy gracias por la vida del pastor y de la de mis compañeros de estudio, Señor. Bendícenos a todos, cuídanos siempre. Te pido y agradezco por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, querido Mario. Dios te bendiga. Bueno, vamos a continuar con la clase. Bien, nos quedamos en la clase anterior trabajando acerca de los títulos, que, que la importancia que tiene un título para poder desarrollar todo lo que es el bosquejo del sermón. Y bueno, no sé si alguien quiso hacer algún ejercicio más, alguien tomó algún versículo, algo y empezó a armar algunos títulos. ¿Alguien perfeccionó los títulos que habíamos platicado en la clase sobre la viuda pobre? ¿No? Bueno, yo les recomiendo, hermanos y hermanas, que puedan trabajar, o sea, háganlo, desarrollenlo, de a poquito vayan ustedes tirando ideas. De esa manera les va a ayudar a tener mayor experiencia. Sí, mi amigo Ricardo, adelante. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo anda? Buen día, bien, gracias. Bueno, a usted me dejó tarea pendiente, que usted me había dicho que mejore uno de los títulos que tenía ahí. Ok, Es que el título decía, confía en Dios aunque solo te quede la vida. ajá. ¿Y cómo lo Usted me dijo, bueno, trabajaste? hay que mejorarlo. Bueno, yo seguí con el mismo versículo y le puse una pregunta, en este caso le puse, ¿me amas igual? Viéndolo de los dos lados. Ujú. Si Dios me ama igual, si yo tengo poco para darle o nada, y si Dios me da poco o nada. Ok. Y la pregunta, el título sería, ¿cómo? Me amas igual? ¿Me amas igual? Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Está bien, no, insisto, no es que esté mal el título, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo personalizamos un poquitito, no digo que en todos los casos, pero esta historia sí da como para que nosotros tratemos de ponernos en lugar de la viuda pobre, ¿no? Si ese es tu propósito, por lo que no tu idea central es ponerse un poco en los zapatos de la viuda pobre. Y entonces, en vez de ponerle tal vez me amas igual, yo le pondría lo amas igual. O sea, yo lo personalizaría, ¿viste? Como la pregunta, decir, ¿lo amas? O sea, ¿vos lo amas igual que esta mujer o no? ¿Qué cosas te impiden amar? ¿Qué no estás dejando de hacer
para que demuestres tu amor por él. Es decir, ¿lo amas igual, de la misma intensidad o no? Entonces, ya desde ahí empiezas a tener para despertar emociones y preguntas, ¿no? Decir, y no sé si lo amo igual, no sé si soy capaz de eso, no sé si puedo llegar a eso. Ya despertás desde ahí la inquietud, que eso es lo más importante. Recuerden que el título es la puerta de entrada a nuestro sermón. Yo lo personalizaría, Ricardo. Ahora, en vez de me amas igual, es decir, ahí el Señor Jesús es como quien haría la pregunta, ¿no? ¿Me amas igual? Pero si lo cambiamos a nosotros, es decir, ¿lo amas? ¿Vos lo amás igual que esta mujer? Entonces ya como que ahí... Sí, la verdad es que sí. Se ve muy personal ahí, la pregunta está muy buena. Sí, 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 cambia mucho. Sí, una palabrita, viste, cambia el sentido y te da a ti cancha. O sea, la intención es que ustedes como predicadores tengan como la cancha abierta para desarrollar a partir de esos temas, ¿no es cierto? Entonces, me parece interesante el título. Muy bien, Ricardo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Trabajó algo? ¿Cómo hizo algún ejercicio? ¿No? Bueno, vamos entonces ahora a continuar. Voy a compartir la pantalla. Vamos a continuar con lo que nos quedamos. Y vamos a seguir trabajando un poquitito con el tema de la viuda pobre, ¿no? Que aparece aquí en el Evangelio de Lucas, del 1 al 4. Bueno, recuerden, hermanos, primero que deben hacer el tema, o sea, el tema, la idea central, el propósito central, lo que ustedes consideren, pero sí o sí deben tener muy claro qué es lo que quieren hablar para que con base en eso no se desvíen, traten de ser lo más específicamente posible, de tal manera que ustedes en el sermón no les permita agarrar varias rutas, ¿no? Eh, Traten de enfocar su dirección, su rumbo hacia el destino que ustedes marcaron en su sermón. Después que tenemos nosotros el tema, recuerden que ahí podemos poner un título. Un título, queridos hermanos, que quiero decirles que puede cambiar, ¿eh? O sea, ustedes al principio pueden ponerle un título, pero tal vez en el desarrollo de su sermón, cuando ustedes lo vayan escribiendo, cuando lo vayan bosquejando, puede ser que el título cambie, ¿no? Porque a lo mejor encontraron algo mejor y demás. Todo puede cambiarse, todo puede arreglarse, se puede quitar, se puede poner, se puede borrar, se puede volver a escribir. Todo se puede hacer mientras estemos en nuestro escritorio o en la mesa o donde hagamos nuestro sermón. Ahí podemos cambiar. Una vez, hermanos, estando en el púlpito, estando frente a nuestro auditorio para compartir nuestro sermón, por favor, nosotros tenemos que seguir nuestra hoja de ruta, salvo que el Señor nos diga algo a través de su Espíritu por algo extraordinario, pero por lo regular el Espíritu Santo va a trabajar antes con nosotros al momento de elaborar nuestro sermón. Entonces, cuando nosotros estemos en el sermón, ahí no tenemos que improvisar ni tenemos que movernos, ahí tenemos que hacer o desarrollar lo que ya previamente hemos trabajado, ¿ok? Entonces, en el título pasa lo mismo. Mientras estamos elaborando nuestro bosquejo, nuestro esqueleto, nuestro diagrama, podemos cambiar, pero eh, de manera metodológica o sistemática, decimos, primero viene la idea central y luego viene el tema del título. ¿Qué hago? No sé qué es. Bien, entonces lo que yo tenía como en mente para trabajar en esta historia es qué implica dar todo lo que tenemos, cuáles son los costos o las implicaciones de dar todo lo que tenemos, porque me parece que esta mujer tuvo muchas implicaciones, tuvo muchos costos que pagar para dar todo lo que tenía. Y quiero descubrirlo, ¿no es cierto? Y la otra idea que tengo que va muy relacionada es cómo ser desafiados para dar eso
ese costo, esa implicación, ¿no? Cómo podemos ser desafiados para dar, pero darlo con amor. Entonces, el título de mi sermón sería Dar te duele, ¿no? Dar te duele, como un signo de interrogación, como un signo de pregunta, ¿no? Y demás. Muy bien, entonces ya tenemos básicamente marcado la línea de ruta que vamos a seguir y que vamos a tratar de llegar hasta ese punto, y que nuestros oyentes, cuando vayan a casa, tengan muy claro cuáles son ¿cómo se llama? Las implicaciones o los costos de dar, y también tienen que tener muy claro, ¿no? Que lo que vayamos a dar tiene que darse con amor. Eso para mí son como que las ideas que yo quiero que mi auditorio o la congregación lleve en mente. Bueno, vamos a seguir usando ¿cómo se llama? Este ejemplo, pero antes voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis, ¿no? Que tiene que ver con las unidades de pensamiento que nosotros encontramos en el texto sagrado, hermanos. Los escritores, ¿no?, del texto bíblico arman su historia o cuentan las historias, ya sean parábolas, ya sean milagros, ya sean situaciones concretas, todo lo hacen bajo una unidad de pensamiento. La Biblia, hermanos, está escrito en esta parte, ¿no? En donde el escritor, ¿no?, desarrolla un pensamiento en todo su escrito. Y nosotros muchas veces tenemos que trabajar a veces capítulo por capítulo, versículo por versículo, a través de los diferentes libros de la Biblia. Específicamente en el Nuevo Testamento, los textos por lo general se eligen por párrafos, ¿no? Como el que vimos ahora. Este es un párrafo que tiene 4 versículos, ¿no? Y que estos se van a bosquejar en unidades de pensamiento completas. Dios no separó, hermanos. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Los manuscritos más antiguos fueron escritos siempre de seguido. O sea, no hay puntuación, no hay acentuación, no hay capítulo tal. Nosotros ahora vemos en nuestras Biblias que arriba de cada historia viene como un título, ¿no? En la historia que tenemos ahora, ya la Biblia que nosotros manejamos ya tiene arriba como título La viuda pobre, pero eso no está en el original, eso no existe. Tampoco existe que esa historia estaría en el capítulo tal y abarcaría cuatro versículos. No, no, no. Y entonces, bueno, ya ahora los traductores han trabajado en el texto y nos han dado esto, 1400, 1500 de nuestra era, ¿no? Después de Cristo es cuando se capitulan los textos el texto sagrado, se arman los capítulos y años más tarde se harán los versículos, se dividirán esas narraciones mayores, se dividirán en narraciones más pequeñas, que vendrían a ser los versículos. Entonces, siempre pensemos en que lo que vamos a predicar forma parte de un todo. Siempre pensemos que lo que vamos a predicar forma parte de un todo. Y no es solamente tomar un versículo, sacarlo de su contexto y predicarlo sin tomar en cuenta que ese versículo forma parte de una unidad de pensamiento. Por lo tanto, si nosotros vamos a sacar un versículo para apoyar una idea, una frase, debemos saber utilizar esos versículos que vamos a sacar porque tienen que ir en la misma unidad de pensamiento. Cuando hablamos de fe, la fe no siempre se habla de la misma manera. Al menos no se enfatiza o no se complementa
o no se explica de la misma manera siempre donde la Biblia aparece la palabra fe. Cada vez que se usa la palabra fe, se maneja en situaciones diferentes, en circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros, hermanos, vamos a tomar ahora el tema de la viuda pobre, que es un tema que aparece en el Evangelio de Lucas, ¿no? Debemos leer mínimo, hermanos, el capítulo anterior y el capítulo posterior de esta historia para ver qué está sucediendo, ¿no? Dice, nosotros dice el versículo 1 del capítulo 21, está la historia de la viuda pobre, levantando los ojos. Ajá, pero ¿dónde estaba Jesús antes? ¿Qué estaba haciendo antes Jesús de que esto sucediera? Y bueno, eso tendríamos nosotros que verlo desde el capítulo anterior, ¿no? El versículo 45 dice, y oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Entonces ahí sabemos que estaba rodeado del pueblo, estaba entre la gente y entonces también estaban sus discípulos. ¿Y qué es lo que dice Jesús sobre los escribas, no? Y después, ¿qué es lo que dice Jesús sobre los ricos? Que es la historia que nos ocupa. Y después tenemos que ver que ¿qué tiene que ver el tema del templo? Versículo 5, que es otro tema. Y unos hablaban en el templo, estaban adornados con piedras preciosas y ofrendas votativas. ¿Qué es eso? Lo que dice el versículo 5, ¿no? Esto que les estoy diciendo, hermanos, es para que nosotros tengamos una idea más o menos general del por qué nace esta historia de la viuda pobre, ¿no? ¿En qué contexto está? Esa idea que nosotros vamos a desarrollar en la preparación del sermón nos permitirá a nosotros ver la panorámica de lo que vamos a predicar, ¿no? Y vamos a tratar de ser lo más fieles posibles al texto sagrado. Entonces, cuando nosotros prediquemos o vayamos a predicar sobre esta historia, no vamos a explicar todo eso, porque entonces ya nos iremos más allá del tiempo, ¿no? Sino más bien lo tomaremos como puntos de referencia cuando empecemos a desarrollar nuestro sermón, que eso lo veremos más adelante. Lo único que quiero decirles, hermanos, siempre, cuando nosotros elijamos un texto para ah, ah, apoyar nuestra idea principal o nuestro tema principal, debemos leer siempre el contexto. Mínimo un capítulo antes y un capítulo después de lo que vayamos a predicar. ¿Ok? Otro punto importante que es necesario que todos los predicadores sepamos. Unos no le hacemos mucho caso a esto, pero tratamos de sujetarnos un poco. Que es, ¿qué tan largo tiene que ser nuestro sermón? Y bueno, el segundo factor al elegir sobre qué predicar siempre se va a relacionar con el tiempo, ¿no? El expositor debe acabar el sermón a su tiempo y cortarlo mientras lo estudia, no en el púlpito. Nosotros, cuando estamos, por eso es muy importante que nosotros, hermanos, elaboremos siempre o la reflexión o la predicación, siempre pensando en el tiempo que vamos a tener. Y le he aconsejado a todos mis alumnos que eh, es bueno, es bueno que siempre escriban sus sermones, escríbanlos. Ustedes van a tener como prueba final escribir un sermón. Ustedes tienen que escribir todo, 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 todo. Van a escribirlo. Hagan de cuenta que lo mismo que pueden decir, lo que van a decir hablándolo, ahora lo tienen que escribir. Entonces, si ustedes van a tocar un tema o algo que les va a implicar mucho tiempo, ¿no? Cuando ustedes lo van a estudiar, decir, mira, te puedo hablar de esto, de esto, pero si ustedes no toman en cuenta el tiempo que esto les va a llevar, se les va a alargar y se les va a salir de las manos el sermón. Y si no está bien preparado, y si no tiene suficientes ilustraciones o buenas ilustraciones, si no tiene
un buen esqueleto del sermón, la gente se va a aburrir, ¿no? Y no les va a entender. Entonces, cuando uno arma su sermón, uno tiene que tomar siempre en conciencia, hermanos, de que vamos a tener un tiempo para desarrollar esa idea. El predicador diligente, ¿no? El predicador que va a tomar con mucha seriedad este punto, difícilmente podrá comunicar a su congregación todo lo que ha descubierto en su pasaje. Ni siquiera debe intentarlo, hermanos. Ya lo planteé un poquitito con Aarón la clase pasada, ¿no es cierto? Nosotros cuando leemos un texto hay muchas cosas. O sea, yo esta vez yo voy a hablar sobre la viuda pobre, pero desde ella, ¿no? Como muchos de ustedes hicieron, desde la mujer. Pero en otro puedo hablarlo desde Jesús. ¿Qué representa para Jesús? ¿Cuál es la enseñanza para él? ¿Qué le quiere decir a sus discípulos? ¿Qué significó esa enseñanza? ¿Qué quería decirle a los ricos, no? O en otro sermón puedo hablar sobre por qué los ricos no están haciendo eso. ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿Era lo que la ley mandaba? ¿Estaban haciendo lo incorrecto? ¿Eso los hacía sentirse bien? Es decir, uno puede ver en un pasaje, estoy poniendo el ejemplo solo de este que tenemos en la clase, que es la viuda pobre, y tener muchas ideas, ¿no? Porque vamos descubriendo, vamos meditando, vamos, en fin, muchas cosas, pero no debemos intentarlo, no debemos hacerlo en el sermón. Ya les he explicado de manera reiterada que el problema no es que tengamos muchas ideas en el sermón, que ya de por sí es un problema, tener un montón de ideas que querramos que nuestros oyentes escuchen y que al final no se van a acordar de ninguna. El problema es que a veces esas ideas no tienen relación, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso, un sermón, hermanos, tranquilamente, bien explicado, puede ser mínimamente de media hora. Si no, sería menos de eso, sería una pequeña reflexión sin mayor abundamiento en la explicación del texto, sin mayor discernimiento del texto. Y máximo, hermanos, máximo, y eso ya tiene que tener mucha habilidad el predicador para que la hora se pase volando. El predicador o la predicadora tiene que tener mucha habilidad para mantener la atención, para lanzar entre su sermón, varias situaciones que despierten el interés, captar la atención de sus oyentes. Si el predicador tiene habilidad para eso, pero eso ya es mucho, es una hora, pero lo normal son 40 minutos, 45, ¿no? Entre 40 y 50 minutos, un sermón bien hecho funciona, ¿no? 40 puede ser. Así que bueno, eso va en función de que en este tiempo que nosotros vamos a tener, hermanos, debemos decidir qué vamos a incluir en nuestro sermón y qué es lo que vamos a dejar para una próxima ocasión. Y por favor, no se sienta tentado en el sermón. Es decir, y yo voy a decir de últimas, tengo tiempo, me sobró tiempo. No, no, no. Si le sobró tiempo, termine su sermón. Listo, ya está. No intente vaciar otra idea. No intente. Termine su sermón. Si usted dice, yo terminé en 20 minutos el sermón, todavía tengo 20 minutos más y bueno, voy a decir lo que pensé de estas otras ideas. No, porque estas ideas no están preparadas, no están maduradas, no están sustentadas con varias cosas. Entonces, si usted termina su sermón antes y desarrolló todo lo que usted quiso decir en 20 minutos o en media hora, listo, termínelo. Termínelo. Es mejor eso y no que se meta usted en aguas profundas o en aguas pantanosas que usted ya después no va a poder salir de eso. Usted va a tener una conclusión muy accidentada, muy accidentada. Va a tener una conclusión desastrosa, para decirlo mejor. Entonces no va a valer la pena, ¿ok? Así que considere siempre el tiempo que tiene para predicar, dosifique ese tiempo, aprovéchelo al máximo. A veces los predicadores perdemos mucho tiempo al inicio
saludando y haciendo algo, platicando sobre el tiempo y haciendo preguntas, cómo están, cómo se sienten, y bueno, ahí se nos fueron 5 minutos. 5 minutos muy valiosos que necesitamos para el sermón. Entonces usted trate siempre de que si usted va a iniciar el sermón, bueno, el saludo correspondiente, las palabras previas, ¿no? Y entremos en materia sobre el sermón. Aprovechemos todo el tiempo que tenemos, ¿no? Para poder compartir. Esto es muy importante, tómelo siempre en cuenta, hermanos. No lo vean cuando predique su profesor, no le hagan mucho caso. Van a ver que el profesor no le hace mucho caso a esto. A veces Bere me reta y me dice, vos te tardaste un montón, dice. Yo te hacía desde enfrente así disimuladamente, decía, así como tocando su reloj, ¿no es cierto? Vos nunca me miras, me dice Bere. Vos nunca me miras. Ay, amor, es que a veces me emociona. Y sí, dice, pero vos sos el único emocionado. Todos los demás hermanos ya estaban durmiendo. Bueno, me da culpa, hermanos. Parece ser que yo soy el que borro con el codo lo que escribo con la mano. Pero bueno, voy a tratar de... A veces trato, no siempre lo logro, hermano. No siempre lo logro. Pero bueno, en fin. Pero esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Bien, otra cosa más. Estudie siempre el pasaje que usted va a elegir y haga las notas correspondientes, hermanos. Escriba lo correspondiente. Y para eso hay muchas ayudas que usted puede tener, hermanos, para estudiar el pasaje. Porque aunque no, usted estamos recién iniciando el seminario y bueno, muchos de nosotros todavía no sabemos teología bíblica, no sabemos lo que es la teología en sí misma, no conocemos mucho sobre interpretación, exégesis, hermenéutica y todo lo que tiene que ver con las ramas de la ciencia bíblica, ¿no? Lo cierto, hermanos, es que ayuda muchísimo que usted pueda estudiar siempre el pasaje. Hay muchos pastores o predicadores o predicadoras, ¿no? Que solo leemos el pasaje y bueno, listo, ya como que de ahí sacamos el sermón y no nos damos un tiempo como para estudiarlo. Y bueno, para eso son muy útiles esto, hermanos, los diccionarios y las enciclopedias bíblicos. Siempre un diccionario bíblico es fundamental en la librería o en el estante o en el librero de todo predicador. Debe haber un diccionario, porque a lo mejor hay palabras, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, no forma parte del sermón, pero solamente para decirles, y es en el versículo 5, dice, perdón, y ofrendas votativas. ¿Y qué es una ofrenda votativa? ¿No? Entonces es muy probable que si nosotros predicáramos sobre este pasaje y tendríamos que hablar sobre las ofrendas votativas, todo el tiempo estaríamos repitiendo nuestro sermón, y sí, las ofrendas votativas, y sí, las ofrendas votativas, y las ofrendas votativas para aquí y para allá, pero nuestros oyentes no van a saber nunca qué fue una ofrenda votativa. Entonces, hay que ir a un diccionario y leer a ver qué significa votativa, ¿no? Entonces, con base en eso ya nosotros podemos hablar. Tenemos un mejor lenguaje, una mejor comprensión. Hay concordancias, hermanos, que también nos ayudan a eso, porque a veces decimos, ay, este tema, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué significaba? Bueno, una concordancia nos puede ayudar, que a veces hay Biblias que tienen buenas concordancias al final de las páginas, a la parte última de la Biblia. Hay Biblias de estudio que tienen concordancias y hay algunas que son muy vastas, muy exhaustivas. Hay Biblias que no tienen, ni siquiera terminan con Apocalipsis y listo, no hay ningún recurso más. Hay comentarios bíblicos, ustedes en el seminario van a tener oportunidad de tener varios, les vamos a compartir varios comentarios bíblicos
de varios autores que ustedes también pueden leer sobre eso y les pueden hacer buenas ideas y pueden tener un mejor desarrollo de de esas ideas. En fin, siempre un comentario bíblico hay que tener, sí o sí, sí o sí. Ya cuando entremos a la materia de Biblia, les voy a compartir algunos comentarios muy buenos que existen. Entonces usted busque en ese comentario y dice, bueno, voy a buscar qué dice Lucas 21 del 1 al 4 sobre la ofrenda de la viuda. Y bueno, ahí hay autores que desarrollan más ideas y bueno, eso nos ayuda mucho. Y bueno, hay diccionarios léxicos, de léxico, hermanos, de léxico, porque recuerden que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego. Por lo tanto, hermanos, esas son las ideas originales, las lenguas originales con que se escribió el texto sagrado. Por lo tanto, hay palabras, ¿no?, que tienen una raíz. Y conocer la raíz de la palabra a veces nos ayuda a explicar mejor el pasaje, ¿no? Nos ayuda mejor a explicar el pasaje. Entonces, por eso ustedes escucharon muchos predicadores, bueno, en griego esto significa tal, y bueno, esto es así, como yo les decía, y Jesús cuando vio, sintió compasión por las personas. Bueno, la palabra compasión viene de una palabra griega que más o menos se pronuncia esplancton, y que significa entrañas, ¿no? Que significa vísceras. Entonces, conocer el significado de esa palabra, de que tuvo compasión, y ver que esa palabra tiene una raíz que significa entrañas, que significa vísceras, entonces traducimos esa palabra que el Señor sintió tanto dolor como el que siente alguien en la panza, como cuando le duele a uno la boca del estómago, ¿no? Que sentís como una patada de mula, que todos hemos en algún momento sentido eso, que nos dobla el dolor, no nos podemos ni enderezar. Bueno, en esa misma intensidad es como Jesús siente compasión por esas personas que eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces ya eso le da un sentido diferente, ¿viste? Ya ahora decimos compasión, no es decir, ay, pobrecito, ay, qué lástima. No, es sentir dolor profundo. ¿Vieron? Y eso siempre es bueno, un diccionario que nos permite a nosotros investigar la raíz de las palabras. Y bueno, eso también es muy lindo para predicar. ¿Ok? También en toda su cursada les vamos a compartir varios diccionarios de este tipo, varias herramientas que ustedes van a tener para seguir desarrollando este ministerio. Si alguien quiere comprar, tiene la oportunidad, la economía, si tienen los recursos, yo les sugiero que puedan comprar un buen comentario bíblico, un buen diccionario. Eso es básico, básico. Y si no, en algún momento les estaré compartiendo algunos. Puedo subirlos a la plataforma, es más, y ustedes los pueden bajar de ahí. No les recomiendo imprimirlos porque les va a salir más caro imprimirlos que comprarlos, entonces mejor cómprenlos. Pero si no hay esos recursos, bueno, al menos ustedes los tendrían en su computadora o en su dispositivo, en lo que sea, y los pueden consultar. Ahora, ¿qué les aconsejo? ¿Qué les aconsejo? Siempre lean en otras versiones, hermanos. Siempre lean en otras versiones. Tengo una Biblia. Bueno, tengo un montón de Biblias, porque me encanta y todavía tengo que comprar muchas más. Pero no se trata de tener varias Biblias para la clase de espiritualidad. En la clase de espiritualidad, con una Biblia basta, no necesitamos tanta. Con que leamos una es suficiente. Pero para la clase de predicación, sí es importante, hermanos, leer. Miren, hay una Biblia esta que se le llama la Biblia Multiversiones. Esta es muy práctica, muy buena. Porque esta Biblia, desafortunadamente, solamente es el Nuevo Testamento, ¿no? Es el Nuevo Testamento. Y es una Biblia que tiene la versión Reina Valera 1960,
la versión Reina Valera 95, la versión Dios habla hoy y la versión Biblia en lenguaje sencillo. Entonces, vienen las 4 columnas, ¿no? No sé si se logra notar. Aquí en esta columna viene la versión 60, en esta segunda columna viene la versión 95, en esta viene Dios habla hoy y en esta viene el lenguaje sencillo. Entonces, uno puede ver la misma historia que aparece en la Reina Valera 60 en estas otras versiones. Ahora, por ejemplo, miren, voy a leer la historia que nos compete, ¿no? Que es Lucas 21. La voy a buscar acá en esta Biblia. Y dice en la versión Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy. Dice, Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas. Y vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. En la versión Reina Valera, hermanos, Reina Valera dice que vio a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Entonces, ¿eso qué es, hermanos? 2 blancas, ¿no? Si nosotros no tenemos un diccionario, si no tenemos un comentario bíblico, no vamos a saber qué es una blanca. Pero ya la versión Dios habla hoy nos dice que eran 2 moneditas de cobre. Entonces, ¿qué era una monedita de cobre? ¿Cuánto valía una monedita de cobre, hermanos? Entonces, para eso vamos al diccionario, buscamos monedita de cobre de la viuda pobre, ¿no es cierto? Y entonces ya tenemos una idea más clara. O sea, vamos a decir, miren, esto es lo que llevaba. Incluso ustedes pueden llevar a su sermón para ilustrar lo que vendría a ser un equivalente en nuestra moneda. Y si no mal recuerdo, hermano, más o menos 2 moneditas de cobre en peso argentino son como 1 peso, como 50 centavos, más o menos, como para darse una idea de qué era de lo que significaba. Entonces, y sigue diciendo la versión Dios habla hoy. Entonces dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Aquí la versión dice la pobreza. Y bueno, también Reina Valera. Ahora, lenguaje sencillo. Vamos a ver cómo dice lenguaje sencillo, la versión. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en la caja de las ofrendas. O no era cofre de las ofrendas, aquí hay algunas cajitas de las ofrendas, que realmente estas cajas, hermanos, tenían forma de trompeta. Y estas cajas, hermanos, que había en el templo eran en forma de trompeta, que eran anchas en la parte de arriba y angostas en la parte de abajo, que eso hacía mucho ruido al momento de que alguien pasara a dejar su ofrenda. Por los más ricos, entre más platas metían en esas cestas de forma de trompeta, pues más ruido hacía. O sea, decían, oh, wow, qué ofrendota está dando el hermano, ¿no? En el cambio, la viuda pobre fue muy poquito y casi no hizo ruido, pero sí le hizo ruido a Jesús. Bien, ¿qué es lo que les quiero decir entonces, hermanos? Si tienen oportunidad de comprarse este tipo de Biblias, tenemos Biblias de todo tipo. Siempre es bueno tener, por ejemplo, NBI, ya está viejita mi Biblia, hay que usarla de vez en cuando. NBI también es una traducción muy buena para poder leer, tener como herramienta. Se las recomiendo. Bueno, ahí está la Biblia de Jerusalén. Esta es una versión católica, pero también es muy buena versión para poder tener como estudio. Ya después
Les explicaré mucho de estas versiones en la materia que vamos a tener después, que es Historia de la Biblia y sus traducciones. Les voy a platicar mucho sobre Biblias. La Palabra de Dios para Todos también es una muy buena versión que podemos tener. En fin, lea otras versiones. Tenga a la mano otras versiones. La Reina Valera 60 es la que comúnmente usamos, pero bueno, hoy ya tenemos una muy buena traducción, que es la traducción viviente, también es linda traducción. La NBI, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Palabra de Dios para todo, la traducción en lenguaje actual. También está una Biblia católica muy buena. Hay dos Biblias católicas muy buenas, que es la Biblia del Peregrino y la Biblia de las Américas. Son versiones católicas muy, muy buenas en cuanto a traducción se refiere. Y en el campo protestante, bueno, seguimos teniendo la Reina Valera 60, la NBTV, la NBI. Dios habla hoy también, es una buena versión. Dios habla hoy para poder estudiar. Ya en la clase de Historia de la Biblia y sus traducciones les explicaré mucho más. Ustedes van a conocer mucho más sobre este tema de las Biblias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean estos consejos que les doy, hermanos. Tómenlos muy en cuenta. No se les olvide. Tatúenselos, ¿no? Hagan un poquito de caso a su profesor. Estudien el pasaje. Tomen sus notas. Vean el tiempo que van a utilizar. Consideren el contexto del pasaje que van a hablar. Y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a poder explicar mejor el pasaje. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Si alguien tiene, yo no lo estoy viendo ahora, pero si alguien tiene. Sí, pastor, quería por ahí preguntarle, yo trabajo por ahí con el eWord, que es la aplicación donde hay varias versiones de la Biblia. No hay problema de trabajar con ese programita tampoco. ¿Cuál me dijiste, amigo? Perdón. El eWord se llama. Ajá. Sí, lo conozco. Que trae varias traducciones de la Biblia, ¿no es cierto? Sí, tiene como 40 versiones distintas. La que usted nos pasó y tiene otras muchas más. Claro, sí. Ahora, no todas las traducciones son buenas, ¿eh? Sí. Yo siempre trabajo generalmente con la Reina Valera, la NTV y la NBI, cuando al menos leo esas tres para ver las diferencias, las similitudes. Yo te sugeriría incluir alguna versión católica, es muy buena. Yo consulto mucho la Biblia de Jerusalén, es muy buena versión. Así que sí, pero creo que ese programa tiene esta versión, sí. No lo vi, pero tiene muchas versiones, No, así que debe tenerlo, sí, debe debe tenerlo. tenerlas. Muy bien. Sí, yo tenía la misma pregunta, pero tengo una aplicación que se llama Santa Biblia, también que trae varias traducciones ahí. Buenísimo, usen eso. Ahora, bueno, viste, yo soy más de la antigüita, hermano. Yo no me puedo acostumbrar a esos programas. Yo necesito tener mi Biblia, igual. leerla, subrayarla, todo. Yo soy a la antigüita todavía. Igual a mí me gusta también tener la Biblia, por eso le iba a preguntar después algunos nombres, pero ya me dio ahí. Sí, después usted nos puede pasar algunos diccionarios bíblicos, concordancia que usted nos pueda sugerir. Bueno, concordancia, yo tengo la Biblia, la Thompson, la de estudio, hace más de 30 años la tengo esta. Muchos usan Thompson. Vos sabés que yo nunca he usado Thompson. Tiene ciertas críticas la traducción de Thompson, pero sí, en algunos casos es buena traducción. No, la verdad que nunca he usado Thompson, porque Thompson ya es un tanto más sesgado. Bueno, ya ustedes sabrán en la clase que vamos a tener de Biblia, se van a dar cuenta de un montón de cosas, pero está bien, Thompson está bien. Hay incluso Reina Valera ahora, ya 95, y hay una versión más actual, 2012, 2015, no sé, una que sacó las Sociedades Bíblicas Unidas, la sociedad, ¿no? ¿Cómo es? Sociedad
Bíblica Unida, algo así. Y viene ya como Biblia de estudio. Yo les sugiero siempre que tengan una Biblia de estudio. Esta, por ejemplo, que yo uso para predicar, y esta Biblia tiene conmigo más de 20 años. Esta, mi Biblia ya, la mezquino con todo porque esta Biblia se abre solita ya. Yo no puedo predicar con otra Biblia más, no puedo. Si alguien me da otra Biblia, no puedo. Yo no sé qué voy a hacer cuando mi Biblia ya está ahí dando los últimos toques mi Biblia, pero cómprense una Biblia comentada, hermanos. Traten de tener siempre Biblias comentadas. Y una Reina Valera es buena, una Biblia comentada. Traten de buscar la edición más reciente. La verdad que no sé cuál es ahora la edición más reciente, pero bueno, si alguien busca el dato en Google, seguramente les va a ayudar. Pero bueno, traten de tener una Biblia comentada. No son baratas las Biblias, hermanos, desafortunadamente. Desafortunadamente no son baratas. Pero bueno, Esther tiene una bendición enorme, los que viven en Buenos Aires, porque bueno, tienen la oportunidad de ir a alguna librería allí en Buenos Aires, mucho más barata. Nosotros del interior nos cuesta mucho más caro el tema, ¿no? Pero bueno, si alguien por ahí, hermanos, se quiere ahorrar un asadito y quiere ahorrarse un vinito y quiere juntar esa platita para comprarse un comentario bíblico, ¿sabe qué? Buenísimo, hermanos, buenísimo. Sí, Esther. Quisiera pedir que ponga los títulos o los nombres de los comentarios, porque yo voy a comprar y necesito saber cuáles son buenos, y me haría el favor de ponerlos. Uh-huh. Y sí, yo tengo un descuento en la librería por estar a cargo en las librerías de Buenos Aires para comprar las Biblias, por estar a cargo de la librería de la iglesia. Soy recomendada por el pastor, así que si está interesante, más que nada en el mes de septiembre, los descuentos que hay, si alguien necesita y tiene cómo buscarla o pedirla que se la lleven, se las puedo hacer con ese descuento. Entonces es mucho más fácil. Buenísimo, Esther, buenísimo. Muchas gracias, gracias. Vamos a aprovechar porque sí, los libros no son baratos. Ustedes las mujeres se vuelven, yo le digo a mi esposa, vos te vuelves loca si entras a un shopping donde hay ropa, zapatos y cartera. Y yo me vuelvo loco cuando entro a una librería. Yo quisiera tener toda la plata del mundo para comprarme todos los libros que encuentre. Claro. Gracias, Esther. Sí, yo les voy a compartir, lo voy a subir a la plataforma porque ese lo tengo digital. Es un buen comentario bíblico, muy, muy ortodoxo, me parece, ¿no? Porque hay de todo en la viña del Señor. Se llama Comentario Bíblico Siglo XXI. De Mundo Hispano, es la editorial. Mundo Hispano, Comentario Bíblico Siglo XXI. De hecho, muchos trabajos que van a hacer en su seminario, en el seminario, van a estar basados en este comentario. Así que yo lo voy a subir a la plataforma. Quien pueda comprarlo y quiera tenerlo mejor a la mano, puede comprarlo, ¿no? Y si no puede, bueno, lo va a tener en la plataforma. Hoy lo estaré subiendo. Este es un buen comentario. Y luego hay otros comentarios que ahora no recuerdo los nombres, pero una vez que los tenga se los paso, y el que pueda comprar, y si usted puede comprar y después alguien puede buscar, qué sé yo. O yo a veces voy a Buenos Aires porque tengo reuniones, entonces ahí podemos combinar. Hablo principalmente para los de misiones. Sí, ¿no? sí. Principalmente para los de misiones. Gracias, Esther. Bueno. Entonces, esto es muy importante, hermano, porque aunque no es su clase todavía de hermenéutica ni de exégesis, sí es muy importante que ustedes puedan, tener estas herramientas, y eso les va a dar a ustedes la oportunidad de poder expresar mejor la palabra de Dios. ¿Ok? Gracias, mi querida Brenda. Brenda me dice que la versión más reciente es la 2011.
Solo que si ustedes, insisto, van a comprar una Biblia, yo les sugiero y les va a servir para toda su cursada, para todo el seminario les va a servir, no va a ser una inversión mala. Busquen una Biblia comentada. Si quieren la de Thompson, está bien, pueden comprar la de Thompson, pero si pueden comprar otra, está también bueno. Está también, muy bien. Cuando platicaba acerca de la importancia de las Biblias de estudio, que son caras, desafortunadamente son caras, no son nada baratas, no. La ventaja que tienen estas Biblias de estudio es que siempre van a tener notas al pie de página. Y esto ayuda mucho porque como que nos da mayor luz al texto que estamos abordando. Bueno, estaba tratando de ver cómo dice la Biblia de Jerusalén sobre la historia que estamos hablando. En este caso, la única diferencia dice, alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del tesoro. Aquí hay una referencia, pero a ver, no la encuentro. Me dice que es el número 2. Bueno, perdón, hermanos, no me hagan caso, yo estoy tratando de... Bueno, después lo busco. Es porque me da una referencia en esta Biblia sobre qué era lo que significaba el arca, la cajita de las ofrendas. Bueno, bien, seguimos. Bueno, una vez saltado este paréntesis, que para mí era importante traerlo a colación, ¿no? Voy a continuar ahora con algo que es muy importante que nosotros no perdamos de vista, hermanos. Bien, ya tenemos entonces el tema, ya está el tema, ya tenemos el título y ahora lo que sigue para armar después son cuáles serían las ideas generales que vamos a tener. Yo ahora escribí estas, hermanos, aunque todavía no hagan mucho caso sobre esto, pero yo las dos ideas que voy a desarrollar ya más específicamente, recuerden que el tema es muy amplio, la idea principal es una idea muy general, ¿no? La idea 1 y la idea 2 ya son ideas más específicas, de eso ahora voy a explicar. Pero lo que ahora necesitamos hacer, hermanos, es la introducción. Ahora vamos a trabajar sobre el tema de la introducción. Ya tenemos el pasaje bíblico, ya tenemos ya tenemos el tema, el pasaje bíblico, el título. Ahora, el siguiente paso para desarrollar en nuestro esqueleto o en nuestro bosquejo es la introducción. Y sobre eso vamos a trabajar este tiempo. Bien, introducción. Nunca subamos, hermanos y hermanas, al púlpito o nunca nos presentemos ante a un auditorio con la idea romántica de que la gente está deseosa de escuchar nuestro sermón. A veces, a ver, fíjense, pasa algo interesante en los predicadores. Los predicadores, cuando vos estás armando tu sermón, te emocionas tanto, te emocionaste, te compenetras tanto que dices, ay, yo ya quiero predicar esto, ya quiero que la gente sepa. Vos vas emocionado, llevas tu sermón escrito, todas las ideas, hiciste tu trabajo previo, laburaste buscando significados, leíste en un comentario bíblico, leíste en un diccionario, viste en otra versión, bueno, hiciste todo lo que se necesita. Así que vos mirás tu sermón y dices, wow, qué cosa. Yo creo que todos van a estar esperando a que yo les diga. No siempre pasa así, hermanos, no siempre sucede, ¿no? La gente muchas veces está pensando en sus propios problemas. Porque bueno, ese día, ¿no? Se levantaron
o algunos enfermos, o algunos discutieron, la esposa discutió con el esposo porque el esposo nunca le ayuda a arreglar a los niños, ni a poner el desayuno, ni a nada. Entonces, el esposo como patrón, ¿viste? Espera que la esposa le traiga la ropa y bueno, la esposa le reta y el esposo se enoja y bueno, ya llegan enojados al templo. O sea, lo que menos quieren es escuchar la palabra de Dios. Lo que quieren es ver cómo torcerle el pescuezo al marido cuando lleguen a casa. Entonces, la gente muchas veces está pensando más en sus problemas, en sus deudas, en lo que está pasando, ¿no? Incluso a veces, si la dirección del hermano, el que estuvo dirigiendo, no fue la adecuada, fue muy tropezada la dirección, muy improvisada. Los cantos, hermanos, son, parecen de velorio cuando cantamos en la iglesia, ¿no es cierto? Aburridos, lentos, cansadores, no hay emoción. Si la dirección previa no nos deja ya a nuestros oyentes casi durmiendo, casi durmiendo, bueno, el predicador tiene que hacer un gran esfuerzo por conseguir la atención de sus oyentes. Todos esos factores, hermanos, influyen. La gente no está ahí, más si es un día de verano. Ay, Dios eterno, impresionante. Y no hay aire acondicionado, o hay una humedad, o hay una pesadez en el ambiente, donde la gente está abanicándose, y uno con tanta fuerza la gente se abanica que uno ya le pone nervioso, ¿viste? Ya empezás a transpirar y vos no sabes cómo. La gente está distraída, está dispersa. A veces los papás no sujetan a los niños corren, suben. A veces hay predicadores que sus propios hijos con el papá mientras está predicando y le hace rabietas y bueno, en fin, un montón de situaciones que pasan en el transcurso de la predicación, al momento de pasarnos, al momento de iniciar la predicación. Hay un montón de factores. Entonces, nosotros debemos estar conscientes, hermanos, que a veces hay gente que no quiere escuchar el que está allí porque, bueno, tiene que ir a la iglesia y porque sabe que va a haber un sermón y demás, pero, y sobre todo porque hoy en día, tenemos muchos competidores contra nuestro sermón. Ya hablé sobre eso, hermanos, cuando platicamos acerca de la crisis en el púlpito. Hoy tenemos muchos competidores, muchos hermanos quieren que hoy los predicadores seamos como los que aparecen en la tele, que seamos igual de gritones que los que aparecen en la tele, que seamos que seamos igual que los telepredicadores, que bueno, seamos expertos en oratoria y en narrativa y bueno, un montón de cosas, ¿no? Hoy hay una competencia muy grande con las redes sociales, con lo que vivimos en el día a día, mucho tiempo pasamos. Hay personas que pueden pasarse todo un día viendo catálogos sobre cremas, sobre perfumes, sobre ropa, sobre zapatos, pero le cuesta trabajo leer un poco de la palabra de Dios, ¿no? En fin, hoy tenemos Netflix, que es un problemón para mucha gente, porque la gente es capaz de engancharse con una serie, ¿no? Que aparece en Netflix, y puede ser capaz de ver un capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Una vez nosotros en México antes de venirnos, teníamos un Netflix que tuvimos con Bere y bueno, nos enganchamos en una serie que fue curioso porque yo salí de viaje y mi suegra quedó en casa, nos fue a visitar y quedó en casa mi suegra. Bueno, cuando llegué me dice mi esposa, che, nos enganchamos con una serie que está muy buena y que no sé qué, que no sé. Ay, bueno, está bien, le digo, está bueno.
bueno, y voy a ver un capítulo con ustedes. Y bueno, hermanos, mi suegra se fue y nos dejó enchufados con la serie. Nos enganchó con la serie, hermanos, que tenía, no sé, creo que 200 capítulos, y yo dije, no puede ser, o sea, yo ya no, yo a mitad de capítulos yo decía, no, listo, yo ya no voy a ver más. Pero dentro de mí decía, pero si ya viste la mitad de capítulo, pues ahora tienes que saber en qué termina todo el bochinche este de la serie. eh, entonces, tenemos, ¿no es cierto?, una gran competencia, y si nuestros sermones no tienen esa capacidad de atraer la atención de nuestros oyentes, bueno, vamos a desarrollar sermones nada interesantes y nada atractivos. Y no, ojo con esto, hermanos, y no porque la Biblia de Dios sea irrelevante, eso jamás. Y no porque la palabra de Dios no tenga poder, eso nunca sucederá. La palabra de Dios siempre tendrá poder y autoridad, sino más bien pasa por los elementos formales, pasa mucho por la persona del predicador, la personalidad del predicador, los recursos que el predicador tenga. Y bueno, pasa mucho por su preparación. Bendigo a Dios, vuelvo a repetir, no me cansaré de decirlo. Bendigo a Dios por cada uno de ustedes que decidieron tomar también esta materia, y que sé que será de bendición para sus vidas y que será de bendición para sus iglesias, porque ustedes van a estar preparados, capacitados para dar sermones y predicaciones que nos ayuden a que la gente quiera seguir amando y escuchando la bendita palabra del Señor. La introducción, hermanos, es la primera parte del sermón. Es la primera parte, es como definición. Es la primera nota. A ver, es una segunda nota porque la primera la damos en el título, pero la introducción es un elemento muy, muy importante en el sermón, porque es lo que nos va a introducir, como dice la misma palabra, la que siente el tono del mensaje, ¿no? Y algo muy importante que ustedes tienen que saber de una introducción es que esta se usa para captar la atención, ¿no? Para captar la atención. Cuando está bien elaborada una introducción, hermanos, hermanas, ya tenemos la mitad del sermón hecha, o sea, ya tenemos la mitad de la atención de nuestros oyentes. Se dice como metáfora que la introducción, hermanos, son como un anzuelo. Para los que les gusta la pesca, saben, hermanos, que no van a poder pescar un pez desde su lancha, ¿no es cierto?, metiendo la mano solamente y tratando y agarrar un pez así como si se agarrara una naranja. Evidentemente tiene que llevar su caña de pescar y al final de la línea tiene que poner lo que se le llama el anzuelo. El anzuelo es ese artefacto, ¿no?, que se le pone ¿cómo se le llama lo que se le pone al anzuelo? Carnada. Una carnada, Carnada. gracias. Una carnada, ¿no? Y entonces hay que largar la línea, y cuando el pez come la carnada, evidentemente se engancha en el anzuelo, eso hace un movimiento en la línea del pescador. El pescador experimentado percibe esa sensación y da el tirón, tiene que darle el tirón para enganchar en la boca del pez con el anzuelo y así entonces poder pescar. Pues básicamente, hermanos, un poquitito, esto tiene que ver con la introducción. La introducción son los anzuelos, es ese anzuelo con la carnada que le ponemos a nuestros oyentes para que estos la puedan comer, ¿no? Los podamos enganchar. Entonces, el título no es una introducción, ojo con eso, no confundan nunca. Nunca confundan el título con la introducción. A veces cuando decimos el título,
empezamos a explicar el título. El título solamente es una frase que va a impactar de manera primaria e inicial a nuestros oyentes, pero no es la introducción. Ojo con eso, pero a veces, y el título de mi sermón, hermanos, es ¿Dar te duele? Porque bueno, cuando nosotros damos, ¿no es cierto? No sabemos si el dar nos va a ayudar o nos va a doler, porque vieron, ustedes saben que cuando hablamos de doler, bueno, a mucha gente pues le duele la espalda, le duele las rodillas, y entonces, bueno, ustedes saben que a veces ese dolor solo se calma con pastillas y con una pomada muy buena que después les paso la receta de la pomada para que si alguno tiene algún dolor, pueda después aplicársela. Pero bueno, más o menos de ese dolor es lo que vamos a hablar en este sermón, ¿no es cierto? Y esto, hermanos, aunque ustedes piensen que puede ser una broma, he escuchado a muchos, en otras palabras, a muchos predicadores hacer ese tipo de cosas. Y eso no tiene que suceder, porque nada tiene que ver la pomada para la espalda o para las rodillas o el dolor de rodillas con el título que le he puesto a mi sermón. Eso es más bien una improvisación. Alguien que haya trabajado su sermón con anterioridad jamás va a decir eso. Jamás va a decir eso porque sabe que eso no es lo que va a decir en su sermón. Entonces, es muy importante, hermanos, que en la introducción puedan ser esos anzuelos, porque la introducción estimula la buena disposición de la audiencia. Es decir, a ver, para un poquito. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué va a hablar ahora el predicador? ¿No? Ya desde el título, ¿amar te duele? Y entonces yo tengo que largar alguna introducción que termine cautivando, que termine enganchada a la persona en el anzuelo, o en la idea o en lo que yo quiero compartir para que la gente esté dispuesta a escucharme y entonces podamos establecer este vínculo de la comunicación que platicamos en una clase, ¿no? El círculo de la comunicación donde está el emisor, el mensaje, el receptor. Entonces, la introducción es fundamental, hermanos. Es fundamental porque, insisto, se usa siempre para captar la atención de los oyentes, para decir, amar te duele y ahora necesito ver qué más puedo decir como predicador para captar la atención de mis oyentes. ¿Qué importancia tiene? Ya vimos que es la introducción como definición, es un anzuelo, se usa para captar la atención de los oyentes, es la parte primera del sermón. Ahora, ¿qué importancia tiene? ¿Es importante saber hacer una introducción? Sí, porque tiene el propósito de interesar en el tema y de preparar a la audiencia para entenderlo. Ahí planteamos de manera general lo que vamos a desarrollar en nuestro sermón. Por lo tanto, hermanos, la introducción es el medio para establecer contacto con la audiencia. Ya es donde uno empieza a encarar, es ahí cuando uno empieza ya a enfrentar el sermón, ¿no es cierto? Y empieza uno a enfrentar a la audiencia, porque ya la audiencia ya está mirándote, ya está pensando de manera automática decir de qué va a tratar este sermón, ¿no es cierto? A veces hay pastores o predicadores que de antemano le dan a conocer a la gente el título del sermón. Bueno, si hay un título bueno, ya la gente está ansiosa, va a estar ansiosa de que al menos le respondas un poco lo que planteaste en el título, ¿no? Y la idea es que puedas establecer ese contacto con la audiencia de tal manera que no defraudes. Porque si vos empezás a plantear en tu introducción una cosa diferente a tu título, la gente se siente defraudada. Decir, no, listo, ya. La verdad que no sé de qué va a hablar y no era lo que yo pensaba de lo que al menos su título daba como pista para escuchar la palabra.
Por lo tanto, hermanos, debe conseguir la buena voluntad para el orador, atención y disposición de aprender. Hacer una introducción es aprender. Por eso, otro término que de manera reiterada voy a hacer durante todo este curso es que hay que practicar, hay que hacer, hay que desarrollar. Predicar, hermanos, uno no es un buen predicador de la noche a la mañana. Es con la práctica. Y entonces, dos términos importantes de la introducción nos hacen a nosotros notar lo valioso que es esta. Porque la introducción va a captar la atención de las personas y va a poner interés para escuchar lo que nosotros queremos decir. Se dice entonces, hermanos, como metáfora, que los que hemos viajado en avión, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de viajar en avión. Hay dos momentos sumamente peligrosos, sumamente riesgosos en el tema de viajar en avión. Y eso lo dicen todos los expertos, ¿no? Y uno de ellos, hermanos, es el despegue y el otro es el aterrizaje. Son los dos momentos más críticos, más tensos para un piloto de avión. Esos dos momentos es donde los pilotos están con todos los sentidos a flor de piel y demás. Entonces, estos pilotos, ¿no? Estos pilotos son entrenados, diríamos, las horas de vuelo que ellos tienen, les permite tener despegues exitosos y aterrizajes exitosos. Porque la mayor cantidad de accidentes que ha habido en el tema de la aeronáutica tiene que ver con estos dos momentos. No hay un buen despegue, hay graves problemas. Si no hay un buen aterrizaje, el avión se puede estrellar en cualquiera de los dos casos. Entonces, si nosotros no tenemos una buena introducción, hermanos, vamos a estrellar el sermón, porque ya los 40 minutos que vamos a tener, vamos a remarle, hermanos, vamos a ir contracorriente, vamos a subir la cuesta, nos va a costar trabajo, la gente se va a sentir más dispersa y más, hermanos, si hay iglesias donde tienen la costumbre de que entran, salen, suben, bajan, platican entre ellos. Bueno, ahí ya te complicó todo. Ahí ya te complicó. Porque si desde el principio no lograste captar la atención de tus oyentes y si se dan todos esos fenómenos y si hay humedad, si hay mucho calor, etcétera, etcétera, bueno, el predicador sufrimos mucho por ese lado. Entonces, el despegue tiene que ser importante, hermanos. El despegue es sumamente importante para esta situación, ¿ok? Bueno, vamos a ver, déjenme. ¿Saben qué? Vamos a ir al receso. Estamos en hora del receso, 10:30 casi. Entonces vamos al receso para no cortar esta parte. Porque ahora vamos a ver cómo se clasifican las introducciones y qué características debe tener una introducción. Y entonces vamos después a trabajar en la introducción. Vamos a elaborar una introducción todos, ¿ok? Vamos a elaborar una introducción. Para ver qué también lo podemos hacer y si no estrellamos el avión. Así que vamos a procurar que el avión se estrelle en clase y vamos a tratar en la medida de lo posible que no se nos estrelle en el púlpito con la iglesia. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de irnos al receso, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien, hermanos? 10 minutitos de receso y volvemos.